presentar, como dice el profesor Jiménez Rico. Cuento Guanabacoa es el nombre con el que escribo. Soy periodista, actualmente escribo para algunos diarios en mi país, México, y vivo también la situación del refugio político. La actividad periodística en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo, por decirlo así, de emociones extremas. Los que no estamos relatando los partidos de fútbol, estamos relatando lo que pasa en México, y eso ha causado verdaderamente malestar en las esferas oligárquicas, en las esferas de poder. Entonces, yo vengo a hablarles del mismo problema de una manera un poco más académica, un poco más general, para que puedan ustedes tener un parámetro de lo que es realmente una manipulación mediática de las noticias y lo que puede ser realmente el valor que tiene el testimonio que han venido a dar los compañeros. El movimiento, como bien lo decía el compañero Oscar, surgió de la gran cantidad de inmigrantes mexicanos que están en condiciones de ilegalidad. El gran número de mexicanos tiene aquí una razón de ser. En México la situación se ha puesto en álgida, tanto social como políticamente, y en una forma ha causado el desplazamiento primero interno y después al exterior. En los últimos años, como bien lo dijo Oscar, a partir del 2004 se dio una multiplicación de la migración, de la emigración de México a otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá. Pero hay una gran diferencia. En Estados Unidos, los migrantes mexicanos formamos un grupo de 27 millones. Aquí solamente son 365.565 personas. Por eso es fácil acordarse del número. Es un número muy pequeño. ¿Qué hay de razón en esto? Siendo México uno de los mayores países que está generando expulsión de sus ciudadanos, se deben a causas tanto sociales como políticas. El desplazamiento económico es diferente al desplazamiento político, es diferente al desplazamiento que viene generándose también por las expectativas de estudio fuera del país. Somos 100 millones de habitantes. México es un país con muchísimas posibilidades, pero también con problemas muy graves. Problemas que no dependen solamente de la solución interior, sino del contexto global, del contexto mundial. Para decirles algunas cifras, estamos manejando ahorita datos, la información que les voy a dar, que le voy a dejar al profesor Jiménez Rico, son datos recabados de las organizaciones estadísticas mexicanas, como es el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del 2010. Y también estoy manejando información del Centro de Estadísticas Nacionales de Washington. Bien. Sí. Esto nos va a dar nada más un enfoque de lo que dicen los gobiernos que pasa. Hay una idea general de cómo se ha manejado y cómo se ha manipulado la información. Cuando nos venden la idea desde el tipo social a las personas de la clase media o de las personas con posibilidades de estabilidad económica en México, se nos dice, por ejemplo, que emigrar como cualquier otro derecho es natural a todo el mundo, que podemos venir nosotros a Canadá, que nos fijan una política de puntos. Hay derecho de un país a exigir y determinar los requisitos que tienen que cumplir las personas que desean llegar a ese país. Eso es innegable. Pero también hay una política de filtro que encuadra a los migrantes a ciertos sectores de trabajo y ciertos sectores de desarrollo. Entonces, tenemos aquí que con el Tratado de Libre Comercio, la gran masa de desplazamientos económicos fue pactada por los acuerdos internacionales de trabajo temporal. Pero el trabajo temporal tiene aquí también sus propios problemas y las condiciones laborales no se empataron entre lo que existe en el país de origen, llamémonos México ahorita, y las condiciones que se dan en el país demandante de esa mano de empleo. Entonces tenemos
que cualquier trabajo que se les vaya a ofrecer a los mexicanos está sobrepagado allá, pero está subdevengado aquí. Entonces venimos a convertirnos en una especie de esclavaje moderno. Ahora, las condiciones laborales en las que se está trabajando tienen un primer escollo: la circunscripción al centro de trabajo, esto es, no salir de la finca donde vienen a trabajar. Si lo traducimos en una visión más amplia sobre los derechos humanos, es un poquito el uso de la fuerza de trabajo, de la mano de obra a nivel de esclavaje. Esta es una situación que se ha atendido por organismos como la Organización Internacional del Trabajo, como el sindicato que se formó aquí por una mexicana, esta señora Morales, creo que se apellida, Morales Hernández. Viene de Oaxaca, ella participó en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, viene refugiada aquí y se da cuenta de las difíciles condiciones de los trabajos agrícolas, y a través de la CNS, la Confederación Nacional de Sindicatos, logra logra formar el primer sindicato agrícola de trabajadores migrantes, pero a la vuelta de los años se desintegra. Entonces hay fuerzas muy poderosas que están con el interés de crear y de usar esa mano de obra a través de convenios internacionales que no tienen una egalidad, sí son legales, pero no tienen una equidad en cuanto a las condiciones, y eso es muy importante, eso es otro detalle. Ahora, la política tradicional de un país creado de inmigrantes, como es el Canadá, demanda de personas que lleguen aquí. Tal vez ustedes sean la segunda o tercera generación de migrantes. Muchos pueden haber nacido aquí y muchos llegaron muy pequeños. Canadá ofrecía su territorio para problemas de población. Si comparamos nosotros aquí 36 millones contra 300 que existen en los Estados Unidos, aguas nos van a invadir. Y digo nos van porque todos estamos aquí. Y esa invasión ya existe desde el tipo económico, desde las grandes empresas. Estamos sufriendo la misma recesión a nivel mundial con la pérdida del trabajo en General Motors. Muchos quebecuas y muchos canadienses tuvieron que reemigrar a su país y la concentración y desempleo ha crecido. Entonces, son todas estas variantes las que les estoy diciendo ahorita aisladamente para darles un contexto de cómo se está manejando la información aquí. Si somos muchos, los que están legales en Canadá son 36,000 personas, cuando tenemos comunidades como otras que pasan los 300,000 de inmigrantes aquí. Entonces, hay ahí un doble discurso, hay ahí una situación que nos está encuadrando, y uno de los argumentos que nos esgrime el gobierno canadiense es que debemos, como dice el compañero, abusar. ¿Abusar de qué? Abusar de que aquí tenemos el derecho de una asistencia social en tanto estamos en proceso de estudio, en nuestro caso, pues lo tiene cualquier persona. Que si hubo mafias que traficaron con personas, es una realidad, pero díganme ustedes, en mi país se llama corrupción, aquí son acuerdos económicos, porque venimos a generar un trabajo. Y les voy a decir una cosa: si no estuviera aquí el consentimiento de dejarnos entrar, no entrábamos. Entonces, ahí es una situación desde el punto de vista de los derechos humanos muy delicada, porque quienes ejecutan esto son como los mercenarios, no son parte del gobierno, son agentes externos a este gobierno, pero el gobierno consciente de alguna manera. Entonces, hubo una gran migración de mexicanos, hubo un gran abuso de tarjetas que se quedaban con seguro social, que no eran explotadas por nosotros,
sino por las mafias de tráfico de personas, de las agencias, y que como en las grandes conquistas, los responsables de las agencias de contratación eran latinoamericanos. Ahorita hay 4 o 5 de los más conocidos en la cárcel. Todas estas cosas hacen una combinación de relaciones humanas muy difíciles. La realidad es una. El 60% de la cosecha, hablando en términos agrícolas globales, que se levanta en Canadá, óiganlo bien, y son datos de estadísticas canadienses, es levantada por manos latinas, entre los que son guatemaltecos y mexicanos. Ahora, con el reciente trato comercial con Perú, van a venir las corrientes de peruanos diciendo, y el argumento es que como están acostumbrados al frío, aquí le van a pasar pacha, como dicen, ¿no? Le van a pasar más tranquilas porque ellos están muy abajo, cerca de la Patagonia, por ahí en el sur de Chile, y del sur de Perú, y en el sur de todo el frío sureño, pues van a estar más adaptados aquí. La realidad es que las condiciones pueden ser similares en clima, pero no son similares en cuanto a otro tipo de necesidades que tienen que ser cubiertas. Pues bien, imaginen ustedes cuántos mexicanos de los 36,000 habitan aquí en Montreal, en Quebec. Por ahí. ¿Alguien sabe el número de personas que habitamos en Montreal? 2,5 millones. Más. Está calculado cerca de casi 3 millones, Okay. Con una población flotante de cerca de 1 millón de personas. Casi tanto como en el DF. Imagínense que en la capital de México, en el área conurbada, habitan el número de personas que habita todo Canadá. El DF. En el Distrito Federal. También llamado el defectuoso. En el defectuoso, exactamente. La tierra chilanga, como le dicen ahí. Si vemos nosotros, desde el punto de vista humano, la concentración por metro cuadrado de personas, pues aquí todavía hay terreno para hacer fiestecitas, ¿no? Para hacer fiestecitas. Todas estas cosas, todos estos datos que les estoy dando, es manejarles información oficial para que vean ustedes, porque seguro lo han hecho, de cómo se manipula la información, tanto de un lado como del otro. Lo que vengo a exponer aquí es precisamente que el estado de la crítica a la información, del manejo de esa información, es parte de una conciencia personal. Que nosotros tenemos que ir, como decía el compañero, cambiando la realidad, pero la realidad va cambiando cuando cambiamos nosotros y tenemos conciencia de qué es lo que está realmente sucediendo. Entonces, les estoy manejando estos datos y no me voy a quedar con las ganas de decirles, solamente 6,475 personas mexicanas están en el Quebec. Cuando tenemos a poblaciones inmigrantes ilegales también, y es toda una mafia de orientales, y digo orientales, no nada más chinos, gigante. Tan es así que tienen una fuerza económica durísima, y el HSBC es un banco chino. El primer banco con participación del gobierno de Quebec y hecho por aquí salió de los chinos, y están próximos a comprar el Banco de Montreal si se descuidan. Ustedes lo pueden percibir en el número de orientales que están trabajando en ese tipo de institución. Entonces, son unos parámetros para que vayan ustedes viendo que el fenómeno de inmigración en Montreal se está viviendo tan intensamente como la inmigración de los países del sur y de otras partes del mundo para llegar aquí. Pero que hay una capacidad de absorción y de desarrollo en este país que todavía puede contribuir a legalizar a muchos grupos étnicos y sobre todo a generar del mercado negro al mercado abierto los beneficios que aportan con su trabajo. Entonces,
Esta presentación, les digo, es breve, es para que vean ustedes cómo existe una realidad, cómo existe una migración continua y cómo de ahí los mexicanos formamos de alguna manera esta organización para decir, basta, aquí estamos. Una persona que se ha adaptado aquí, que llega a un proceso migratorio de 3 años, 4 años, y tiene a sus hijos en la escuela, y tiene la integración en su centro de trabajo, y tiene la integración en su centro social, de repente es conminada a salir del país. Las razones de salida son muchas veces formales, como podemos decir, el miedo a la violencia. La verdad, muchas personas lo argumentan y muy pocos saben aquí que es el miedo a una violencia social. En México es normal decirle a una persona, fíjate mucho, no te vayan a asaltar ahora. Y si te asaltan y te ponen la pistola en la cabeza, no te vayas a asustar. Y casi literalmente, esto le sucede a más de uno. Hay migraciones internas en México, yo se los digo como periodista, hay ciudades fantasma, literalmente, pueblos que han estado siendo arrasados. No vamos a hablar ahorita de las cosas internas que generan ese movimiento. Vamos a hablar ahorita que son condiciones sociales deterioradas que empujaron a muchas gentes a salir. Y que aquí, una vez que el proceso se ha llevado su tiempo y hay una negación, porque no encuadran en un parámetro o en un marco jurídico determinado, hay todavía la capacidad, y vamos a darnos la razón de, como pasa cuando hay varios casos iguales, de que haya una concesión, de que haya una negociación. Nosotros estamos generando millones de dólares al año en trabajo. Y el gobierno está perdiendo lo que se deja de pagar si nosotros estuviéramos legales. Por cada persona que gana $9.65, el empleador tiene que pagar casi 19 y pico de dólares, casi 20 dólares, casi el doble. Y todo ese dinero negro que entra ahí es lo que está sosteniendo muchísimas veces la economía. Esta es una realidad. Juanito, quedando un poco tiempo, Okay. así que me gustaría que diera oportunidad al auditorio para que... Bueno, discúlpenme si ya me fui muy largo. Todo esto se fue el contexto general. La idea es despertarles el interés y ver cómo el conflicto de la inmigración se está viviendo aquí y cómo latinos estamos haciendo un movimiento que es emergente, que es de la gente que está aquí y que es un movimiento que debe y cuenta con la solidaridad de ustedes. ¿Alguna pregunta? La presentación la vamos a poner en el sitio web, así que por los datos concretos no se preocupen. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer a Juanito. Con respecto a esta elección se quiere hacer que se legalicen los trabajadores temporales, ¿verdad? O las personas que están en proceso de deportación. Las personas que ya tienen un proceso de deportación y que se encuentran ahorita sin estatus definido. Así es. Pero hay que ver cómo se toma este fenómeno. Por ejemplo, el grupo de personas que vinieron a hablar es algo muy bueno, pues, porque están poniendo el problema, pero hay mucha gente que tiene miedo de presentarlo, no solo por decir la historia de su vida, sino porque tienen miedo a que las represalias de la inmigración, de las oficinas de inmigración sean más violentas o la deportación sea más rápida. ¿Cuál es el proceso ahí? Mira, el proceso precisamente de solidaridad con estos grupos es que estamos haciendo uniones con otros grupos de migrantes. Hay alternativas, incluso hay salidas desesperadas. Hay una iglesia, por ejemplo, en la que se puede ir en el último recurso y ahí hay un pacto para que no te vayan a sacar. Pero imagínate toda una familia viviendo en un partido, se puede salir.
¿cómo se llama la iglesia? Pues ya no, de hecho ya nos han cerrado las iglesias. Se supone que legalmente las iglesias hay un acuerdo con lo que se llama santuario. Y no es legal, pero es decir, como una especie de ética o moral en la que el gobierno... que es universal y eterno, ¿no? Se compromete a no entrar a la iglesia, pero ya han entrado, ¿eh? En Quebec entraron a una iglesia y aquí ya no nos prestan las iglesias católicas por el obispo de Montreal, que es bien derechoso. Reaccionario. Y ya no nos quieren prestar. Hay, creo que otras iglesias más protestantes o de cristianos que están negociando para que abran su... Seguramente se van a United Church, son un poco más progresistas. Entonces, lo que se está haciendo concretamente es precisamente concientizar en esta clase de movimientos. Es precisamente llegar a plantearles la información y sobre todo el testimonio de las gentes, que conozcan a las gentes. No es lo mismo que yo les venga a hablar de estadísticas a que les venga a presentar casos. Entonces, la labor que se está haciendo de investigación entre nosotros mismos es decir, bueno, ¿cuál es tu caso? Ven, acércate a nosotros, vamos a ir documentando. Como decía el compañero, se están buscando vías para llegar a hablar con las gentes responsables. Lo primero que vamos a pedirles es saber qué piensan. Y esa información se va a bajar a la sociedad civil. Esa información se va a bajar a los empleadores. Muchos empleadores son de buena fe, pero muchos otros han abusado. Yo tengo ahorita 2 casos en que iraníes han detenido ilegalmente, es más, hasta golpeado a mexicanos. Entonces, llevé a esta persona, se hizo una denuncia y se manejó la situación así. Y la separaron de su consultor. Dijeron, vamos a quitarle el problema a este empresario y vamos a resolver el problema mandando de regreso a esta persona. Y esta persona ahorita está en Canahuaque. Se ve que Juanito habla por Juanito no es su nombre, no es su nombre de guerra, digamos, ¿no? Pero es igual, está aquí legal. Hay otras personas que han hablado aquí que no han dado su nombre porque justamente no están en situación regularizada. Yo no digo que son ilegales, porque decir que una persona es ilegal es un contrasentido, ¿no? Ninguna persona es ilegal. Las leyes pueden ser inhumanas, pero ningún ser humano no es humano en contra de la ley. Eso está claro, ¿no? Pero Juanito ha hablado de testimonios. Ha habido personas que han testimoniado aquí que no han dado su nombre, que no hemos firmado, porque justamente no están en situación regularizada, que podrían ser expulsadas como lo fue el Paola Ortiz. Yo mismo puedo ser expulsado en cualquier momento. Entonces, bueno, eso es lo que yo digo. Hay personas que están con ese miedo y prefieren estar invisibles a tomar este paso, ¿no? Ahora, la pregunta que hiciste, por ejemplo, de la posición de los gobiernos. Cuando uno viene a pedir refugio, vienes a protegerte de tu propio gobierno. Pedir la protección internacional porque hay una fuerza del Estado que está violando tus derechos fundamentales. Entonces, el criterio de ir a pedirle a tu propio embajada, oye, a ver qué piensas, ayúdame a quedarme aquí, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo, pero ya. Ese es el argumento. Entonces, no es que haya a lo mejor un buen hombre, pero su posición política no es de complicidad, sino simplemente de aceptar un marco estrecho, una visión estrecha, porque el consulado mexicano ha ayudado en casos muy especiales por el derecho humanitario, pero cuando no se ha alegado la protección del Estado contra el Estado mexicano. Hay una muchacha que llegó aquí porque sus hijos tenían cáncer y una serie de tratamientos que se le dieron aquí, porque el doctor se había recibido en la Universidad de México, la trasladaron por acá, se le acaba la visa y el consulado mexicano dijo, bueno, pues ¿saben qué? Esta muchacha sí, si se va en México no podemos darle esta atención, y el servicio consular mexicano da un aval. Pero una persona que huye porque le mataron a su hermano, la criminalidad organizada, porque a la hora de levantar la denuncia fue negado el acceso a la justicia, porque hubo participación de los policías cómplices en un secuestro. Entonces vienes aquí a protegerte de tu propio Estado. Ahora, la violencia y la criminalidad organizada que ha infiltrado el gobierno, ha hecho de la impunidad, del secuestro, la gente dice muy fácilmente, se está colombianizando México.
Pero si analizamos esto, ya viene entonces otro tipo de análisis. Viene un juego, war business le llamo yo, un juego de desestabilización por una hegemonía que se nos impone al mundo entero, y están creando una serie de desestabilizaciones sociales, no nada más en mi país, en toda América Latina. Y de ahí hay mucha historia. Lean a Chomsky, lean todo lo que puede decirles Pietras, este periodista muy connotado. Pero Chomsky es una de las personas que tiene 30 años en la militancia analizando desde el lenguaje hasta el discurso del Estado. Y esto es muy importante porque es una información accesible, lo pueden encontrar en la red y se van a dar cuenta de ahí lo que es el discurso de los medios informativos broadcasting internacionales y lo que es el estudioso. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de escuchar. Muchas gracias, señor profesor. Muchas gracias a ustedes, un movimiento. Esto es un artículo de un político tan socialista o comunista como es La Presse, este mismo sábado, hablando de cómo justamente un reportaje sobre cómo en general, no hablamos de los mexicanos, sino en general quienes piden asilo en Canadá son tratados al llegar como criminales, para empezar. Ya tiene. Apareció el sábado en la Presse. Ya tienen ahí en los volantes. Yo les puedo agradecer. Muchísimas gracias a